ahora presentamos El Verídico. Le damos el pase al doctor Jaime del Castillo en la plataforma de televisión. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Digo que nos ven a nivel nacional e internacional. Jaime del Castillo Jaramillo, abogado sanmarquino con maestría en ciencia política, catedrático universitario y, en fin, dispuesto a darles lo mejor del conocimiento que tenemos profesional. Porque acá no es que yo soy un abogado que se me ocurrió ser analista político, ¿no? Porque ahora resulta que cualquiera se vuelve analista político. Ya lo hice en el programa anterior y lo vuelvo a repetir ahora. El título que hemos puesto para el programa del día de hoy, 27 de febrero del año 2023, es Lo advertí, lo dije. Y ustedes, los que me siguen, saben que no estoy hablando mentiras. Lo advertí. El Tribunal Constitucional, de Francisco Morales Saravia, era y es rabona de la mafia parlamentaria fascista, y santificaron este Tribunal Constitucional, la sangrienta dictadura de Dina Boluarte, que no es sino un títere del Parlamento, bajo comentarios, y que AMLO, o sea, Andrés Manuel López Obrador, uno de los líderes continentales de la izquierda, no es presidente de México solamente, es un líder continental. La palabra de AMLO es respetada no solamente por Biden, sino por diferentes escenarios políticos ajenos a Sudamérica, porque no solamente dirige un país que es una potencia mundial de Sudamérica, sino que también ejerce una influencia muy importante en los foros internacionales. Entonces, que AMLO denuncia al mundo cuestionando a la OEA y a la ONU. Eso es lo que AMLO significa para Sudamérica y para el mundo. Alguien que puede coger de los hombros a la OEA y zamaquearla y decirle, oye, y agarrar la cachetada, despierta, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y a la ONU también gritarle, oiga señor, ¿qué le pasa a usted? Eso es lo que ha hecho AMLO, Andrés Manuel López Obrador, con su gran inteligencia política este último fin de semana. Y como subtítulo hemos enviado el siguiente texto. AMLO nuevamente denuncia el golpe de Estado contra Castillo y a Dina Boluarte como gobernante espuria, y la mediocre Dina Boluarte cae en el juego y retira al embajador peruano en México, haciendo más fácil su caída con el aislamiento internacional. Esa es mi lectura. Después digo, finalmente, Héctor Béjar, Duberlí Rodríguez y Aníbal Torres en senda conferencia en la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos emergieron como cabezas visibles de la resistencia y rebelión contra el sistema o modelo fujimorista y exigen convocatoria de elecciones generales y asamblea constituyente. Entonces, esta semana hemos tenido acontecimientos que realmente nos han golpeado como país y como república y como democracia y como nación. Sobre todo porque la traición vino de quien menos lo esperábamos. Se suponía que el Tribunal Constitucional jamás iba a escupir el rostro de Dios. Y así fue como nació Satanás, ¿no es cierto? Porque Satanás era un ángel cercano a Dios que le besaba los pies, las manos y su frente. Pero Satanás quiso convertirse en Dios y de ángel pasó a demonio, fue expulsado de los cielos. Esto es lo que pasó con el Tribunal Constitucional, con ese demonio político. Francisco Morales Saravia como presidente. Y recuerdan ustedes, estimados televidentes, que Jaime del Castillo, su modesto servidor, modesta y humildemente, dedicó un programa completo para explicarles que Francisco Morales Saravia, a pesar de los títulos que tiene, y que se hace pasar como constitucionalista,
es simplemente un ignorante en la materia de derecho constitucional y en las figuras básicas del derecho. Lo expliqué y lo desarrollé aquí, en el verídico, para ustedes. Y les advertí, mucho cuidado con ese señor. Yo lo conozco chiquillo a él. Yo lo conozco de los años 80. Y siempre ha sido un tipo sinuoso y trepón dentro del Partido Aprista Peruano. Para Sobón y para Trepón nadie le ganaba. Era un tipo sinuoso que se metía por los costados y trepaba a las oficinas de los diputados y los dirigentes nacionales. Ese es su estilo. Por eso es que ha llegado a Canoso y ha sido el cargamaletas de uno de los fascistas más terribles que tiene el país, como es Carlos Messía, que llegó a ser presidente del Tribunal Constitucional. Y como ustedes deben saber, Carlos Messía es de militancia aprista. Y obviamente, siguiendo las líneas de su extinto líder, Alan García Pérez, trocó en fujimorista, es un fujimorista y es un fascista, ¿no es cierto? Y atrás de él estaba Francisco Morales Saravia, que le cargaba la maleta y que ayudó a que su esposa ingrese al Tribunal Constitucional sin tener los requisitos que la ley exige. Ahí están los documentos probatorios. Y en ese programa que dediqué exclusivamente al Tribunal Constitucional, cuando advertí al país que Francisco Morales Saravia estaba amarrando a Pedro Castillo de pies y de manos. Esa fue mi frase. El Tribunal Constitucional de Francisco Morales Saravia había amarrado de pies y manos a Pedro Castillo y se lo había entregado desnudo al presidente del Congreso, William Zapata, para que William Zapata lo torture al estilo Acomarca. La bestia de Acomarca políticamente agarró a golpes y destrozó y desfiguró a Pedro Castillo y lo eyectan del poder. Ya el gran compinche de la traición a la democracia, de la traición a la república, de la traición a la constitución política vigente, es Francisco Morales Saravia y sus amiguetes del Tribunal Constitucional. Claro, como aquí en el Perú les duele reconocer cuando alguien piensa un poquito más, porque hay que decirlo claramente, este es un país donde los mediocres han tomado las instituciones. Ese es el fujimorismo. Esa es esa policía miserable y asesina. Esos son esos cachacos miserables que ayer se acostaban con Vladimiro Montesinos y ahora se la dan de patriotas y son tan fascistas como la palabra lo exige. Entonces cuando uno piensa un poquito más, a otros les da escozor, pues, ¿no? Les da rasca, sarna y rasca. No sé si ustedes en los años 70, los que me escuchan, sabrán qué significa el rasca, ¿no es cierto? Y no atendieron lo que les dije. Y les advertí, por eso cuando envío mis anuncios de programa lo digo, ¿no? Lo que anuncia y advierte Jaime del Castillo se ejecuta en el tiempo. Por eso soy uno de los analistas que más ha acertado. He vencido como analista político a Julio Kotler. He vencido al mismo César Hildebrand. He vencido a Rosa María Palacios y a tantos. Revisen mis más de 5.000 videos donde en las campañas presidenciales nacionales o en las elecciones generales nacionales les decía, tal candidato va a ganar, tal personaje va a vencer. Y otros decían, no, esto no es así, que esto, que lo otro. He vencido. Y sigo acertando. Les dije que ese Tribunal Constitucional era prácticamente la peor desgracia que ha podido ocurrirle al país con ese politiquero alanista e ignorante en materia de derecho constitucional como es Francisco Morales Saravia, que acaba de entregarle en bandeja al Congreso
todas las facultades. O sea, en este momento estamos en una dictadura parlamentaria. No puedes ir al Poder Judicial y decirle, oiga, están cometiendo violaciones de la Constitución. Ahora ya no puede. Ya no puedes decir que sus proyectos de leyes son mamarrachos y que colisionan con la Carta Magna del Estado. Ya no puede. Y encima, este Tribunal Constitucional ha dicho, ya petijitos, de una vez ya reformen la Constitución y tráiganse abajo a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está haciendo botar baba a los fascistas, ¿no? Y se frotan las manos porque están pensando traerse abajo al Tribunal Constitucional, perdón, al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMP y así ganar las próximas elecciones. Entonces, todo este Tribunal Constitucional tiene que ir a prisión. Todos han cometido un acto de lesa democracia. Se han tumbado el Estado de Derecho, miserables, haciéndose pasar por magistrados del Tribunal Constitucional. Y no lo digo yo solamente, ¿eh? Hasta la misma Rosa María Palacio, derechista de tomo y lomo, amiga y asesora de grandes grupos de poder, ella, Rosa María Palacio, está que bota espuma de rabia contra el Tribunal Constitucional porque sabe que ni ella misma ni sus grupos de poder están seguros con lo que han hecho el Tribunal Constitucional. Porque ¿qué pasaría? Ya, Rosa María Palacio va más allá de tanta mente débil y de tanta mente mediocre. Rosa María Palacio se proyecta a que en las próximas elecciones generales gane la izquierda. Y si gana la izquierda, con esta decisión torpe, ilegal del Tribunal Constitucional, pues le está dando todo el poder a la mayoría parlamentaria de izquierda. Todo el poder. Fíjense, es una cosa bien peligrosa, porque le están allanando el camino para que venga un Ortega, ¿no es cierto?, un Nicolás Maduro, un Fidel Castro, con esta satrapía, ¿no?, con este entuerto, con esta... Quiero darles una frase más suave, con esta creación, con este engendro ilegal que acaba de producir este Tribunal Constitucional. Entonces, Rosa María Palacios enloquece porque sabe que con lo que está haciendo la derecha y la ultraderecha política, aferrada al Parlamento y que no se quiere ir, están comiendo buffet de 80 soles, han comprado alfombras que deberían costar 5 soles y han pagado creo que 50 soles, o sea, más del 100%, Avanza País, que se ha chumbecado $500,000 de soles en una tropelía tonta, ¿no es cierto? Y tantas barbaridades muy comunes y propias de parlamentos peruanos. Con todo eso, la derecha económica está votando a los congresistas de la derecha, como ya les dije aquí. Por eso es que ahora la prensa grande los denuncia, ¿no? Que las alfombras mal compradas, que el buffet de 80 soles, que has alquilado una playa de estacionamiento innecesaria y estás pagando 1.620.000, y tantas otras denuncias que ahora la prensa agita, pero en el gobierno de Castillo no. ¿Pero por qué ahora sí y con Castillo no? Porque ahora la derecha económica quiere jugar con otros muñequitos, con otros actores y personajes políticos de la derecha. Ya estos no les sirven a la derecha, porque simple y llanamente no se van a reelegir. Entonces, como estos parlamentarios fascistas, corruptos y mafiosos, saben que no se van a reelegir y muchos han comprado autos nuevos, se han endeudado, por ejemplo, el impresentable de Guido Bellido, ¿no? Puca Bellido,
se ha comprado 2 autos nuevos, Volkswagen, y los está pagando y no quiere irse, pues, ¿no? Y así como él, casi toda la derecha está endeudada. Entonces, la derecha económica no quiere perder sus opciones electorales y quiere que se vayan estos parlamentarios, se cierre este Congreso, nuevas elecciones y ellos coger algo del río electoral y poder colocar nuevamente parlamentarios de derecha. Pero entre ellos se están dividiendo y están peleándose. Entonces, mis estimados, el Tribunal Constitucional ha cometido un acto gravísimo que ni siquiera lo va a aprovechar este Congreso, porque este Congreso, la misma derecha económica, les repito, los está votando y tienen que irse además, porque el pueblo los repudia. Entonces, ¿quién va a gozar de los beneficios de esta dictadura parlamentaria legalizada, entre comillas, por el mismo Tribunal Constitucional? La va a gozar el próximo Parlamento. Fíjense lo que se puede venir, ¿eh? Y si se hace caso a lo que acaban de decir Héctor Béjar, guerrillero de los años 70, fue compañero de Javier Heró, el gran poeta peruano que murió precisamente con el fusil en la mano, subordinado a Héctor Béjar. Héctor Béjar, gran sociólogo, maestría y doctorado, catedrático universitario, que ha escrito infinidad de libros. Lo acaba de decir él, lo acaba de decir Duberlí Rodríguez, expresidente del Poder Judicial, chiclayano. Desde estudiante fue en San Marcos, dirigente de la Federación de Estudiantes del Perú, siempre de izquierda, y estuvo en San Marcos, y es el que dijo la frase: ya no hay que lavar banderas, hay que quemar la Constitución política. Y Aníbal Torres Vázquez, la presea dorada de los seguidores de Castillo y de la izquierda. O sea, estos 3 personajes han dicho que hay que ir en una sola lista y con una sola cabeza, porque ya saben que si la izquierda va con una sola lista, una sola cabeza, se apropia del Parlamento, ¿eh? Y el Parlamento ahora sí, gracias a este ignorante y mediocre de Francisco Morales Herabia y sus amiguitos del Tribunal Constitucional, ahora sí, el Parlamento de izquierda puede realmente hacer cambios, pero de inmediato, ¿eh? O hay un baño de sangre, porque los militares fascistas pueden salir a tumbarse al Congreso de izquierda, o el Congreso se tumba a la derecha en 3 patadas, ¿eh? Un panorama bien interesante. Ese patán de Francisco Morales Herabia no sabe lo que ha hecho. La cosa se pone muy seria, y ya lo estoy advirtiendo, y felizmente que esto está grabado. Lo que Jaime del Castillo les ha dicho se viene cumpliendo, ¿correcto? Ahora, vamos a ver un video cortísimo nomás para hacerles recordar, estimados amigos, quiénes son estos impresentables del Tribunal Constitucional. Fueron elegidos sin transparencia, fueron elegidos sin comunicación al pueblo, fueron elegidos entre gallos y medianoche, y fueron elegidos con todos sus personajes embarrados, acusados de deudas, acusados de haber sido fascistas en su ejecución jurisdiccional, de ser derechistas, de ser mafiosos, y sobre todo, gentuza de medio pelo en el campo intelectual y en el campo jurídico. Gentuza de medio pelo en materia intelectual y en materia jurídica de nivel. Porque ninguno de ellos vale ni siquiera un octavo de Valentín Paniagua. Por ponerles un ejemplo, ¿no? En fin, recordemos quiénes son los miembros del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, maestro Joe, por estas imágenes.
Sin debate y sin transparencia, el Congreso eligió a 6 miembros del Tribunal Constitucional. El martes 10 de mayo, el Pleno del Congreso eligió a los nuevos 6 magistrados del Tribunal Constitucional. No solo no hubo transparencia durante el proceso, sino tampoco hubo un debate ni argumentación, y se decidió ir directamente al voto. Tampoco hubo presencia de la prensa en las instalaciones del hemiciclo, y la sesión fue transmitida solo en el canal del Congreso. Al término, el legislador Jorge Montoya intentó justificar la ausencia de la prensa. Yo creo que no es conveniente. En el Pleno se hacen muchas cosas y el público tiene que saber el producto final. No es show mediático lo que se hace adentro, dijo. Entre los miembros del TC está Francisco Morales, de quien se conoce su relación con el fujimorismo, pues fue una persona de confianza del excongresista de Fuerza Popular, Carlos Mesías Ramírez. Luis Gutiérrez cercanas con el fujimorismo, y de acuerdo con la Contraloría, se reportó que registraba una deuda coactiva con la SUNAT. Helder Domingo Jaro fue excluido anteriormente de la selección, por no mencionar que estaba investigado. Luz Pacheco es cuestionada por haber suscrito la sentencia del TC, que prohibió la distribución del anticonceptivo oral de emergencia. La lista de magistrados la completan Manuel Monteagudo y César Augusto Ochoa. Al final, nada hizo reflexionar al Congreso y evadió el cumplimiento del principio de deliberación. Por su parte, el presidente de la comisión del TC, José Balcázar, señaló que el proceso fue transparente, aun cuando se había borrado más del 80% del contenido de los informes de la Contraloría. El tema ahora se encuentra a cargo del Tribunal de Transparencia, instancia que decidirá si envía el caso al Ministerio Público. Tras estos acontecimientos, 10 legisladores de peso al partido. Muy bien, así se urdió la traición contra la República, contra la Constitución, contra el Estado de Derecho, eligiendo a gente impresentable, que inclusive en ese informe se han evadido una serie de datos. La procedencia prista de Francisco Morales Arabia. Gustavo Gutiérrez Tixe había sido abogado en los tribunales electorales del fascista Partido Renovación Popular, de Rafael López Aliaga. Pero jugaron al policía bueno y al policía malo, ¿no? Astutos, son politiqueros. Y los otros miembros son rabonas. O sea, este Tribunal Constitucional, en última instancia, nació como rabona del Parlamento fascista. ¿Cuánto se pagó por ellos? Yo pienso que una muy buena tajada, un muy buen billete. Y Balcázar, de Chiclayo, lamentablemente mi paisano, traiciona al pueblo junto con Valdemar Cerrón, Perú Libre y Vladimir Cerrón. Miserables traidores a la izquierda, miserables traidores al Perú, miserables traidores a Castillo, porque el Partido Perú Libre había llevado a Castillo al poder. Ellos no pensaban que iba a llegar, pero luego, como lo dijo Jaime del Castillo, casi a la semana de iniciar el gobierno de Pedro Castillo, lo dije, está grabado, le dije: Pedro Castillo, señor presidente, el Partido Perú Libre y los hermanos Cerrón están conspirando contra usted y lo van a hacer vacar, lo van a sacar del poder. Lo advertí, pero a las pocas semanas de que Castillo había asumido el poder, o sea, en julio. Y eso ha pasado. Perú Libre, gracias a este ampón político y judicial, por cierto, de Vladimir Cerrón, su hermanito Valdemar, el Partido Perú Libre y Balcázar, que estuvo metido en esta comisión de elección del Tribunal Constitucional, traicionaron todo, pues. Y esto no es gratis. Obviamente, la ultraderecha paga. Las ganancias de las mineras, solamente de las mineras, creo que ya lo dije en otro programa, superan los 12,000 millones de dólares y no pagan impuestos.
O sea, para ellos regalar $1.000.000 es un pelo de gato. Y tanto mafioso que ha llegado de izquierda y de derecha al Congreso, oiga, hasta María Elena Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, ahora ha salido a decir que están destruyendo al país, ese Tribunal Constitucional. Ahora se acuerda ella del Tribunal Constitucional que ella presidió y que ella nos desgració la vida también. Sí, señora María Elena Ledesma, usted, señora Ledesma, cuando fue presidenta inclusive del Tribunal Constitucional, no resolvió el pedido que le hizo el expresidente Martín Vizcarra para que solucione y le dé contenido al tema de la cuestión de confianza. Y se hizo la tonta, se lavó las manos y dejó el expediente tirado ahí. Y por culpa de usted, señora María Elena Ledesma, el Perú está pasando esta desgracia. Porque si usted hubiese solucionado este tema en su momento, el Perú estuviese en estabilidad política. Sin embargo, qué astuta, ¿no? Ahora dice, ¡ay, ese Tribunal Constitucional está destruyendo al país! Claro, pues, gracias a ti, María Elena Ledesma, no tienes ni un décimo de la consecuencia política que tuvo tu padre, Genaro Ledesma Izquieta, a quien yo entrevisté, no solamente en Radio Core, en Radio Moderna y en distintos lugares, también entrevisté a Javier Descanteco, a Manuel Dahmer y a todas las estrellas de la izquierda de los 70 y 80. O sea, yo no soy un chiquillo que apareció un loquito por ahí y ya. Tengo muchísimas décadas metido en el periodismo político y sé de lo que hablo. Entonces, mis estimados, frente a esa desgracia, porque lo que ha acontecido es una desgracia, el derrumbe de lo poco que quedaba de constitucionalidad con este Tribunal Constitucional de Francisco Morales de Arabia, con toda esta desgracia de tener militares asesinos, hijos de Vladimiro Montesino, que nunca fueron sancionados, policías fascistas, lo mejor de la corrupción, lo mejor de las extorsiones, lo mejor de las mafias policiales, asesinando al pueblo peruano, y que causó tanto dolor y tanta indignación en el presidente Gustavo Petro, que lanzó la famosa frase, esa Policía Nacional del Perú desfila como nazi en contra de su propio pueblo. Frase que pasó a la historia y vivirá eternamente. Entonces, esta situación desgraciada que está viviendo nuestro país, ya estamos en una dictadura, como lo advirtió Jaime del Castillo, les dijo, estamos en una dictadura parlamentaria, ya fue santificada por el Tribunal Constitucional, pues. Esta dictadura parlamentaria, este manejo fascista del gobierno de Dina Boluarte y Otárola, este manejo hipócrita de las riendas del país, con un poder ejecutivo que tiene 6% de aprobación, las últimas encuestas, ¿eh? No esas encuestas truchas y tontas de que hace Canal 4, no, las últimas encuestas de verdaderas encuestadoras, incluyendo IEP, Instituto de Estudios Peruanos, 6% de aprobación el poder ejecutivo. Dina Boluarte tiene 89 a 90% de desaprobación, y lo ha dicho hasta AMLO. El Congreso tiene 90% de desaprobación. Fíjense, ¿quiénes nos gobiernan? Fantoches. Esto es una finta de gobierno, sostenida, como han dicho líderes internacionales de izquierda. Este gobierno está sostenido sobre bayonetas. O sea, el país, nuestro Perú, está sentado sobre bayonetas. Y, es cierto, embadurnado el escenario, el panorama político con bombas lacrimógenas, cascos,
botas y fusiles de la Policía Nacional fascista. Así están. Entonces, hay muchos peruanos que su cerebro está lavado y no entiende nada. Por ejemplo, los que vivimos en Lima, vemos a muchos limeños que solamente les interesa dos cosas. Dos cosas. Que tengas tu menú del día y que tengas tus cervezas para tu fin de semana. Nada más. Mientras tengas tu menú del día, mientras tengas tus cervezas para el fin de semana, mientras tengas tu sueldito miserable y tus chelitas para el fin de semana, lo demás que se vaya a la porra. Esa es la labor del fujimorismo a través de su prensa mediática, de su prensa grande, la basura mediática de meternos todos los días Magali, Esto es Guerra y tanto programa farandulero. El país se desangra y otros sufren y lloran. Los líderes continentales, integrantes de la CELAC, lloran y otros se muerden los labios hasta sangrar de impotencia frente a lo que está pasando al Perú. Fíjense lo que ha ocurrido en México. No es que el presidente AMLO haya salido con un documento y preparado para hablar sobre el Perú que motivó que se retire al embajador peruano de México, sino que la prensa mexicana le hace una pregunta a AMLO, y AMLO de su corazón comienza a hablar y poco le falta llorar a AMLO, y habla casi 10 minutos de su valioso tiempo como mandatario de una nación tan importante en Sudamérica, una de las economías más poderosas de Sudamérica, la segunda después de Brasil. Habla sobre el Perú. Habla sobre este gobierno espurio de Dina Boluarte. Vamos a escuchar a AMLO en esos 9 y pico minutos, porque la prensa grande te ha hecho escuchar solamente 1 minuto o 2. Van a ver ustedes cómo la periodista le pregunta a AMLO y AMLO suelta un desarrollo ideológico, un desarrollo político continental de izquierda y busca que Dina Boluarte se indigne, saque al embajador de México y se aísle más. Porque AMLO sabe que Boric de Chile, Arce de Bolivia, Gustavo Petro y él son las 4 patas sobre las que se sostiene la izquierda, además de Lula, por cierto, ¿no? Que Lula está viendo sus problemas también bastante serios, que ya veremos en otro momento. Pero sabe él que sin ese aporte, Dina Boluarte no va a durar mucho, está sin oxígeno. Y en cualquier momento se puede caer. No hay respaldo internacional y sus 10 minutos, casi 10 minutos de AMLO, han remecido al mundo, porque a la ONU le ha caído un chicotazo en la cara, un chicotazo mexicano, y a la OEA le ha caído palazos en el centro del cerebro. Escuchemos a AMLO. Gracias, maestro Joe, por esta cortesía. Y con respecto al encuentro con la señora Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, ¿qué habló con ella? Bueno, la recibí, ella es una mujer excepcional, una mujer humilde, buena, que vino a agradecerme por lo que se hizo con ellos, a platicarme de sus hijos, que ya están estudiando, su hija de 10 años, su hijo de 14. Estamos procurando que no les falte nada, ayudarlos. Está llena de sentimientos y
pues también pidiéndonos que no abandonemos a su esposo. Nosotros consideramos que fue una gran injusticia el haberlo destituido de su cargo, porque él fue electo por el pueblo. Además, violaron la Constitución los conservadores del Perú, que es una minoría, Desde que lo eligieron, empezaron a hostigarlo. Llevaba apenas, creo que un mes, 2 meses, y ya estaban pidiendo su destitución, porque tuvieron que aceptar el resultado de que ganó un representante del pueblo, de los más pobres, de los indígenas, y hay lamentablemente mucho racismo y clasismo y muchos intereses creados en el Perú, porque es un país con muchos recursos naturales y esos recursos naturales son muy ambicionados por las grandes empresas transnacionales apoyadas con gobiernos extranjeros. Estamos hablando del gas, estamos hablando del cobre, del oro, de la plata, del litio. Además, explotan a los pueblos, saquean sus recursos naturales, hay muchísima pobreza. Todo esto es lo que lleva a tomar esas decisiones de destituir autoridades legal, legítimamente constituidas. Son golpes de estados mediáticos, técnicos, violando la Constitución, violando las leyes. Desgraciadamente, la Organización de Estados Americanos, la OEA, y su organismo de derechos humanos están al servicio de los potentados. Es para que estuviese la OEA convocando a todos los Estados miembros para pedir que se libere al presidente que ilegalmente, injustamente está preso, y que se le restituya en su cargo, porque fue electo democráticamente. En cambio, o se hacen de la vista gorda o le dan la razón al autoritarismo. Y la respuesta es la fabricación de más delitos, el control casi absoluto de los medios de información en el Perú. La gente se entera por las redes sociales, el olvido de la gran prensa internacional. Bueno, ni la ONU
interviene. Entonces es lamentable. México va a seguir apoyando al presidente injusta e ilegalmente destituido y vamos a seguir demandando que se le libere. No puede estar en la cárcel, es una gran injusticia. Además, fíjense, he visto encuestas donde la presidenta espuria tiene el 15% de aceptación, el 85% la desaprueba, pero todavía tiene menos aprobación que el Congreso. Los diputados tienen el 90% del rechazo, 90%. Y aún así, ellos mandan con las bayonetas y con la represión, con la fuerza. Ya van más de 60 asesinados. Y en esas mismas encuestas, la mayoría de la gente del Perú está pidiendo que se convoque de inmediato elecciones. Que sea el pueblo el que decida. Pues estamos hablando de mayoría, es el 80, 90%. Y no se quieren quedar hasta el 2026. Entonces, muy lamentable, ¿no?, que esto esté sucediendo y no puede uno callar ante la injusticia. Nosotros vamos a seguir apoyando a la señora presidente Pedro Castillo. Y a eso vino. Y la abracé y expresé mi solidaridad con el pueblo del Perú, sobre todo con el pueblo humilde, pobre, indígena, humillado. Del maestro, todo un caballero, ¿no? Duelen las palabras de AMLO. Esa es la triste realidad de nuestro país. Bueno, y sobre la realidad del país, Anaí Durán, la ex ministra de Educación, entrevistó a Héctor Béjar durante 40, 50 minutos. Vi toda la entrevista y he traído algunas ideas importantes de Héctor Béjar, es guerrillero peruano y sociólogo muy importante del Perú a la fecha, uno de los políticos que siempre ha sido un poco ninguneado por la izquierda por celos, pero un hombre muy esclarecido. Lo único que me sorprendió cuando Héctor Béjar dice en esta entrevista larga con Anaí Durán, dice que él era pesimista porque no pensaba que Castillo pueda tener tanta trascendencia. Y sin embargo, quien les habla, Jaime del Castillo, y ahí está grabado, les dije que el pueblo peruano había cometido un acto revolucionario al llevar a Pedro Castillo al poder. Y que esta revolución no era con Pedro Castillo, sino que continuaba. Lo dije así. Y se cumplió. En Radio Moderna les dije, si sacan a Pedro Castillo va a correr ríos de sangre en el Perú. Ahí está grabado. Y se ha cumplido lo que yo dije. Hasta el mismo Béjar era pesimista. Lo superé en el análisis político. Y tengo que decirlo, ¿no? Felizmente que está grabado lo que yo he dicho. Pero
quiero rescatar a ese Béjar cuando critica a las Fuerzas Armadas, a las élites y a la misma izquierda. Escúchenlo, por favor. El último video. Maestro Joel, por favor, si fuese tan amable. Cuando en el Perú se restauró como dicen ahora, el pueblo, ¿no? Esta democracia que no es democracia, se olvidó algunas tareas que eran fundamentales en esa época. La reorganización de las Fuerzas Armadas. No podía ser que Fuerzas Armadas que habían tenido cadáveres en el Pentagonito y salas de torturas en el Pentagonito, hornos, y que habían convertido los Andes en una gran fosa común y que habían obedecido a un capitán como Montesinos. No podía ser que esas Fuerzas Armadas fueran reaceptadas sin modificaciones. Tenía que haber al menos una reorganización de las Fuerzas Armadas, una revisión de su metodología, y por supuesto que eso no hubo. El poder civil de aquella época, con el señor Paniagua, que era un poder bastante débil, no se atrevió a hacerlo. Si se hubiera atrevido a hacerlo, seguramente que el pueblo hubiera apoyado. Y la derecha de aquella época no se habría atrevido a resistir, porque estaban suficientemente desprestigiados como para ensayar una actitud como la de ahora, ¿no? Pero esa gran oportunidad se perdió. La palabra élite es muy bonita, ¿no? Sí. A mí me encanta, porque la palabra élite implica algo aristocrático, es decir, una superioridad respecto del resto del promedio, también intelectual y moral. En el Perú no tenemos eso. En el Perú lo que tenemos son grupos que han ido conformándose a lo largo de los años, modificándose, pero manteniendo un poder totalmente excluyente y muy dedicados solamente a la acumulación de dinero. Es decir, el valor de esa supuesta élite en el Perú, que no es élite, es el dinero. Y el éxito en la medida en que lo mides por acumulación de dinero. Entonces tú tienes un grupo pequeño de bancos que te cobran una barbaridad. El otro día han querido cobrarme 80% de intereses por una exposición de dinero, cuando lo mismo en Gran Bretaña me puede costar un 9%, máximo un 15%. ¿No? Un conjunto de AFP, que también son propiedad de los bancos, que son dueñas del ahorro de los peruanos y que lo utilizan sin darle cuentas a nadie. Y las empresas pesqueras que no le pagan al Perú nada por la anchoveta que recogen, nunca le pagaron nada durante toda su historia. Y las mineras que tampoco pagan nada por el cobre. Exacto. Entonces ese grupo de gente están vinculadas en el interés de mantener esa situación. Bien. Nada más. Ya. Claro. Y para eso pagan. Entonces pagan sus voceros, sus arpías, disculpa la palabra que hablan por la televisión, sus ominantes, y ese es el régimen que tenemos, y por supuesto sus políticos, ¿no? Exacto. Es que los constituyentes no tienen por qué ser sabios. Exacto. No tienen que ser constitucionalistas. Dios nos libre de los constitucionalistas. Pues los constitucionalistas te van a reproducir constituciones que aquí no funcionan. Claro. Aquí hay que construir desde abajo, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente tiene que haber un diálogo entre los expertos y los no expertos. Uh-huh. Pero los no expertos tienen que decir su palabra. Y nos vamos a encontrar con gente hemos visto en estas movilizaciones, gente que tiene posiciones absolutamente claras, coherentes, argumentadas, ¿no? Desde lo más profundo de las provincias peruanas. Y creo que el rol de la izquierda está en reconocer que es solamente una parte del mundo. ¿No es cierto? Y que el mundo popular la excede. Y que el mundo popular no tiene que ser necesariamente de izquierda. Es popular. Uh-huh. Es popular, con todo lo bueno y malo y dudoso que eso significa. Porque aquí, si bien es cierto que
Estamos al final, al término de un cierto sistema político, estamos al comienzo de una batalla nueva que recién empieza, porque la historia es así. Y en ese intermedio nacen los monstruos, como decía Gramsci. No. Perfecto. Me quedé maravillado por estas palabras. Vi todo el video, les he traído lo más importante. Y escuchen lo que... Ya escucharon, ¿no? Lo que Béjar ha dicho sobre la izquierda. Elegante y diplomáticamente les ha dicho: váyanse a la porra, izquierdistas ideológicos de pacotilla, porque en este momento tus marcos teóricos e ideológicos, marxistas, leninistas o lo que sea, no sirven para nada. Si quieres ser de izquierda, escucha al pueblo, es lo que está diciendo este experimentado hombre de la izquierda, toda la vida de la izquierda, y guerrillero. O sea, a la izquierda en el Perú le falta ser simplemente vocero de lo popular, nada más, sin marcos ideológicos. Por eso es que tenemos tanto ampón político como los hermanitos Cerrón y otros, ¿no? Entonces es importante escuchar estas voces y que ustedes saquen sus consecuencias, sus conclusiones, pero el mismo Béjar, que acaban ustedes de verlo, les dije, junto a Duberlí, junto a Aníbal Torres, han presentado cara para intentar unificar la lucha popular, porque lo que se busca es la unidad popular y con eso se va a vencer. Estoy completamente seguro. Entonces, Béjar inteligentemente le está diciendo a esos izquierdistas, ¿no es cierto?, de diferentes tiendas políticas: déjense de tonterías y ñoñerías. El pueblo es el único que tiene la ideología de izquierda que tenemos que atender. Eso es todo. Y sobre los constituyentes ha dicho, ¿no? Dejemos de escuchar a esos tontos disque constitucionalistas que no son sino otra cosa más que abogados que responden a sus intereses políticos o sus intereses económicos. Líbrennos, dice, de esos constitucionalistas. Y yo estoy completamente de acuerdo. Es lo que pasa con el Tribunal Constitucional de Francisco Morales Arabia, pues, ¿no? Una sarta de fanfarrones, una sarta de títeres de la ultraderecha que ha destruido al país, el edificio jurídico del país se lo ha traído abajo. Y sobre las Fuerzas Armadas, qué importante lo que ha dicho, ¿no? Esos asesinos, esos miserables, esos mafiosos, esos narcos, son los mismos que están gobernando ahora sin sanción alguna y sin reforma. Por eso es que están matando al pueblo, pues. Porque los cachacos dicen, bueno, si no nos han sancionado durante el tiempo del Montesino, que teníamos hornos, que torturamos, que descuartizábamos, no nos han sancionado, menos ahora, mata nomás a los indios. O sea, esa pasa cuando el limeño, mayormente el limeño, hipócrita y convenido, solamente le interesa ganar su sueldo de miseria y tener sus cervezas para el fin de semana. AMLO conoce más de la realidad política de ese limeño ocioso y convenido que solamente le interesa su sueldo pedorro y su chela para el fin de semana. Por eso estamos así. En fin, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, espero que este programa les haya servido en algo. Muchas gracias, maestro Joe. Hasta el próximo lunes. Chao.